Nuestro invitado en esta segunda parte es justamente el doctor Julio Arbizu, procurador anticorrupción, una persona que en los últimos tiempos le ha puesto bastante punche, como decimos nosotros, para recuperar las, digamos, en medio de las tantas sanciones y condenas que se han dado, pues hay reparaciones civiles bastante fuertes que los condenados no han querido pagar oportunamente, entonces él está en esta línea de recuperación de esos recursos. Pero antes yo quería preguntarle a él, porque él es un abogado muy agudo y por lo tanto no puede escapar a mi interrogante inicial, doctor Julio Arbizu, es ¿qué le merece esta situación que ha ocurrido con el embajador Nicolás Lynch? Porque el Movadef, grupo que intenta, ¿no es cierto?, legitimarse, entre comillas, ha tenido la osadía de ir incluso a pintarrajear las paredes de la embajada, atemorizar inclusive en el exterior con acciones en contra de nuestro país. ¿Qué opinión le merece estas acciones terroristas? Bueno, buenos días, Alberto. Primero, muchas Días, gracias. Me parece, creo que lo que debería parecerle a todo peruano con memoria, ¿no? Estas personas que reivindican el accionar de Sendero, que reivindican la imagen de un líder que fue un líder sangriento, no deberían pasar, no deberían tener ningún espacio, ninguna tribuna, ninguna trinchera, ninguna posibilidad de inserción en la vida política del país. Y creo que deberían merecer el rechazo absoluto, no solamente de las autoridades, sino de la ciudadanía en general. La ciudadanía. ¿No? Muy Sí. bien. En la lucha anticorrupción se han priorizado varios temas. Por ejemplo, ver si hay más corruptos que tienen dinero en el exterior. Hoy día leí una noticia un poco rescatada del pasado, decía que en su momento Montesinos tenía pues en un banco 70 millones de dólares, ¿no? Ustedes han hecho una navegación así, ¿no?, de búsqueda. ¿Hay más dinero oculto de todo esto que se robaron los corruptos durante la década de Fujimori y Montesinos? Sin duda, ¿no? Porque una vez que nosotros entramos, nos dimos con la sorpresa de que había dos cuentas congeladas desde el 2001, 2002, 2003, pendientes de repatriación. Dos cuentas de las que ya se sabía, se tenía conocimiento, el Estado conocía y conocía además el origen ilícito del dinero, pero no había hecho mayor esfuerzo por repatriar ese dinero. Nosotros lo que hicimos fue priorizar la repatriación de esas cuentas. Hemos conseguido que en el caso de las cuentas de Luxemburgo ya haya una orden de repatriación. Ha salido la semana pasada una carta rogatoria. Debe estar todavía en Relaciones Exteriores, pero no debe pasar de la próxima semana que eso se envíe directamente a las autoridades de Luxemburgo para su repatriación. Hay dinero en Suiza, pero además tenemos absoluta certeza de que hay mucho más dinero de otras personas relacionadas a la mafia que asaltó el poder en los 90, que vamos a seguir rastreando, que vamos a seguir comunicados con las autoridades de esos países. Por ejemplo, hace un mes más o menos estuvimos en Panamá, trayendo también $80.000 relacionados con la compra de armamentos militares. Y allí se nos informó, por ejemplo, solamente en un banco, un funcionario del BBVA, que allí habían $90.000 más también relacionados a funcionarios o exfuncionarios de la mafia. De tal manera que no tenemos dudas. Hay muchísima gente que salió. Grandes, medianas y pequeñas. Así es, así es. Y bueno, es preciso recuperar todo el dinero que se le robó al país, ¿no? Y a estos corruptos, porque hay que decirlo con todas sus palabras, porque realmente cometieron un latrocinio en perjuicio no solo de las arcas públicas, sino que en perjuicio de los ciudadanos, ¿no?, de los más pobres del Perú. Finalmente le han robado a los pobres a esta gente, ¿no? Ahora, ¿cómo logran ustedes en esta suerte de procuraduría especializada que estos hechos de corrupción sean menores? O sea, no solo hay persecución, aquellos, y digo persecución en los términos de seguir el paso de estos sinvergüenzas, sino aquellos que todavía están actuando en la impunidad, que todavía creen que el Estado es el arca o parte de su patrimonio y entonces roban la plata. ¿Hay acciones en ese sentido en este momento? Sí, ¿Para bueno, neutralizar actos de corrupción? Sí, nosotros, la competencia de la Procuraduría tiene que ver más bien con una función punitiva. Sin embargo, nosotros estamos también priorizando
una dimensión preventiva de la corrupción. Porque me imagino eso, que a usted le llega información, sí, sí, ¿no es sí. cierto? Entonces ustedes tienen que evaluar, porque a veces yo quisiera denunciar y, digamos, no confío en el juez o en el fiscal, me voy al procurador, pues, ¿no? Así es. Bueno, nosotros tenemos, al prácticamente instituir la nueva gestión, se crearon dos unidades, una que es la unidad de análisis financiero, que es la que está dirigiendo básicamente las recuperaciones o los embargos, y un observatorio de la corrupción. En ese observatorio estamos haciendo análisis de casos, análisis de casos del pasado, de casos terminados, pero también análisis de casos nuevos, de lo que podrían representar algunas acciones que podrían tener algún contenido de corrupción. Recibimos además denuncias permanentemente, no solamente en Lima, sino que hemos viajado a hacer audiencias públicas descentralizadas. Tenemos pendientes unas más en distintas regiones del país, y allí recibimos directamente la queja o la denuncia del ciudadano interesado en limpiar la casa, ¿no? A eso nos estamos dedicando también, además, obviamente, de litigar los casos que están en giro y impulsar los pagos de reparación civil en ejecución, ¿no? Sería bueno que usted le explique a los ciudadanos, porque a veces se puede entender como abuso de poder el hecho de que sorpresivamente se proceda al embargo preventivo, ¿no es cierto?, de los bienes del que no ha pagado, por ejemplo, la reparación civil. Entonces, gente, ellos mismos incluso salen a decir, ¿no?, este es un abuso, ¿no?, de poder, abuso de autoridad, nos quitan las cosas. ¿Cómo va ese proceso, por ejemplo, a aquellos que, tipo Alberto Curi, ¿no?, a Carlos Boloña, a los que se les ha ya incautado o embargado bienes? Sí, eso es, bueno, es una modalidad del embargo. En realidad, eso es lo que se llama el embargo en forma de secuestro conservativo de bienes o enseres. Que no tiene que ser preavisado. No, definitivamente, al contrario, es más bien por la naturaleza de la herramienta. Es necesario el repentismo, ¿no? Si no, claro, sucede lo que ha sucedido incluso sin avisarse, que es el ocultamiento de bienes, ¿no? Hay que evitar el ocultamiento. ¿Será que a través de transferencias de bienes? De transferencias, o en el caso, por ejemplo, del señor Boloña, que fue el segundo de los embargados de esta manera, simplemente movilizando los enseres de un predio a otro, ¿no? Entonces, entra el juzgado a ejecutar la orden de embargo y se encuentra con que hay solamente muebles viejos y que todos los muebles, enseres, los bienes que estaban dentro de la casa ya no están más, ¿no? ¿Y cómo se hace en ese caso? Bueno, en ese caso hay una presunción, obviamente, de que ha habido algún evento de corrupción, y hay seguramente una investigación. Yo entiendo que el Poder Judicial inició investigaciones respecto a eso. ¿Qué se harían ustedes embargando muebles viejos? Así es, así es. Llenarse de basura. Igual, como ha ocurrido en ambos casos, aquí hay que decirlo, también un efecto simbólico, ¿no? Si bien se retiran los bienes o enseres para posteriormente ser valorizados y rematados eventualmente para amortizar el monto de la reparación civil, también hay un efecto simbólico, hay un efecto que tiene que ver con una coerción legítima respecto de los deudores, para advertirles que en la medida en que sigan rehusándose a pagar la reparación civil, pues van a ser embargados, van a ser tratados de esta manera. Bienes y enseres, ¿no? Porque son bienes, por ejemplo, puede ser un inmueble, pero también, como usted acaba de señalar, pueden ser muebles hasta viejos, ¿no?, sustituidos profesamente para evadir la acción de este cobro. Pero ¿cómo hacen el control, el chequeo en registros públicos si es que por ahí tienen un bien adjudicado, ¿no? El responsable se lo ha adjudicado a un primo, o el primo a otra persona, o sea, esta suerte de ruleteo para evitar que le quiten las cosas? Eso es sumamente importante. Fíjese, Alberto, cuando llegamos nosotros, la Procuraduría no tenía acceso a registros públicos, no tenía acceso a RENIEC, no teníamos acceso a ninguna base de datos pública. De esa manera no se podía hacer nada. Yo entiendo que en gran medida por esas falencias era que la Procuraduría había sufrido el letargo que había sufrido en los últimos años. Hoy tenemos acceso a RENIEC, no solamente nosotros, sino también las Procuradurías sectoriales y las Procuradurías a nivel nacional, y esa es una herramienta absolutamente necesaria. ¿Existen, no sé, en el Perú los testaferros? O sea, digo, no quiero ser como esto una pregunta ingenua, yo sé que existen, pero digo, ¿en este tipo de situaciones hay testaferros identificables? Absolutamente. Siempre los hay, siempre los ha habido. Eso es un modus operandi de la mafia.
de siempre, ¿no? El sostener que una de las formas de ocultamiento es esta, es esta de usar a los testaferros, y una se ha letanía, denunciado ¿no? testaferro, porque el testaferro es el que asume supuestamente la responsabilidad del bien que va a estar siendo perseguido, ¿no es cierto? O el dinero que se ha robado la persona acusada. Y resulta que, de acuerdo a información que tenemos en estas unidades de investigación financiera, muchos testaferros cobran hasta el 15-20% de ese dinero. Que es dinero mal habido, es dinero robado al Estado, ¿no? Así es, Y cobran comisiones. así es. Ahí hay, bueno, hay probablemente un concurso de delitos que van desde la complicidad en el delito especial propio, que es atribuible a título de autor al funcionario público, que puede ser su familiar, por ejemplo, También, ¿no es cierto?, en el acto de ocultamiento del patrimonio público obtenido ilícitamente, por ejemplo, en los casos de enriquecimiento ilícito, donde el autor tiene que ser necesariamente un funcionario público, pero el cómplice puede ser un no funcionario público, lo que se llama un extraneus, ¿no? O en actos de, básicamente, ocultamiento que tiendan a poner en suspenso la posibilidad de imputarle el delito al autor, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimos casos en los que se ha procesado y condenado a estos testaferros. Ahora, existe la posibilidad, gracias a una norma que se dictó en medio de ese paquete legislativo que cumplió que fue una herramienta indispensable en los años primigenios del subsistema anticorrupción, hablo del 2001, 2002, que es la nulidad de transferencia. Es decir, Que anulas. toda transferencia que hubiese podido suceder después de la comisión del delito es nula. ¿No? Es nula en la medida en que esa transferencia tendía a ocultar, ¿no?, la comisión del delito precisamente. Dos preguntas finales. ¿Cómo está el caso de Cecilia Chacón, la congresista? Bueno, en este momento estamos a la espera de la confirmación de la sentencia de primera instancia, tanto para el caso del hermano, la pareja y la madre de la congresista Chacón, como para ella misma. No hay que olvidar que ese es un solo proceso, es un mismo proceso que se tramitó de manera separada, en tanto la señora Chacón estuvo declarada reo contumaz, ¿no?, porque se había negado a asistir al juicio oral, de manera que las sentencias fueron separadas, pero este es un mismo proceso. Sobre esa sentencia de primera instancia, que los encontró culpables a todos, condenados a 4 años de pena privativa de libertad suspendida, se interpusieron los recursos de nulidad respectivos, tanto de los abogados de la defensa como de la parte civil y la misma fiscalía, y se está a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema que esperemos que no tarde, como ha tardado en realidad el pronunciamiento respecto de los parientes. La última pregunta, ¿los amenazan ustedes de muerte? Bueno, nosotros recibimos amenazas cada cierto tiempo. Lo tomamos casi como parte del... O sea, usted sabe que el crimen organizado, en este caso corrupción y todo lo demás, es gente muy decidida a todo. O sea, son, como se identifican, criminales, pues. Entonces, si usted los está persiguiendo para recuperar, ¿no es cierto?, lo que se han robado, y ellos se resisten, es obvio que lo van a tener que estar permanentemente amenazando, ¿no? Sí, recibimos amenazas, es verdad. Como le digo, Alberto, lo tomamos como parte del encargo. ¿Tiene usted seguridad? Tenemos, tengo seguridad. Yo quisiera más bien que mi hija la tuviera. Me interesa más. Sé que probablemente mi hija sea mi parte más vulnerable, es una niña de 8 años, que va al colegio y todo. Pero además hay ejercicios más sutiles quizá de amedrentamiento, ¿no?, que son las acusaciones, las mentiras, las blasfemias, los procesos penales. Usted es un ciudadano y abogado joven. Yo estoy más viejo que ustedes, obviamente mucho más tiempo, pero usted aspira, me imagino, como cualquier buen ciudadano, a que nuestra sociedad esté limpia de corrupción. Absolutamente, Alberto, y creo que ha sido mi empeño en los últimos 10 años, desde donde he podido estar en los últimos 10 años en la administración pública y desde la actividad privada, ¿no? Y de eso dan cuenta mis acciones. La gente que me conoce sabe que este no es un reto, si bien es un reto importante, no es una actividad nueva para mí. En los últimos 10 años yo me he desempeñado en esto de manera académica y de manera profesional. Qué bien. Amigos, hemos conversado con el doctor Julio Arbizu, procurador anticorrupción, que nos ha explicado en pocas palabras el empeño que tiene su despacho para accionar en representación del Estado, porque el procurador es el representante del Estado en los procesos,
para que efectivamente se pueda ir combatiendo progresivamente. No se va a eliminar la corrupción de un porrazo, ¿no? Pero sí aplicando sanciones severas, drásticas, ¿no? Que sean, digamos, un referente para que en el futuro en nuestro país estas personas que llegan a la administración pública o a cualquier otro nivel no procedan con ilicitud para enriquecerse ilícitamente con los recursos de todos los peruanos. Yo creo que eso hay que ser sumamente claros, ¿no? Sin dar tregua a la corrupción ni a cualquier forma de delito que realmente afecta a toda nuestra sociedad y en particular a los menos protegidos.